Muy buenas tardes para todos, un cordial saludo. Espero que se encuentren muy bien en el desarrollo de sus estudios del día de hoy. Estamos avanzando en nuestro programa y nos corresponde ya la semana número 2. Así que voy a tener el gusto de poder compartir con ustedes la semana número 2 y seguimos siempre de acuerdo a la guía programática, pues nos corresponde ver convenios en materia ambiental. Así que sean todos bienvenidos a la clase del día de hoy. No sin antes, pues muchas felicitaciones, muchas felicidades para todos en materia ambiental. Así que sean todos bienvenidos a la clase del día de hoy. No sin antes, pues muchas felicitaciones, muchas felicidades para todos. Estamos próximos ya a la celebración del Día del Cariño, celebración del Día de la Amistad. Así que el día de mañana, pues yo deseo que usted la pase muy bien al lado de ese ser querido o de esos seres queridos y que usted pues pueda disfrutar ese día. Voy a traer aquí a la pantalla mi presentación del día de hoy y vamos a ver el tema. Muy bien, legislación ambiental internacional número 1. El código de este curso es FE 017 y a través de este código, al final, donde ustedes ingresan, donde tienen todas sus clases para recibirlas, pues allí ustedes en la parte de abajo pues tienen el código de este curso más un correo y ahí es donde ustedes pues al pinchar doble clic ahí ustedes pues van a redireccionar esa dirección a su correo y ustedes pues pueden escribirme, pueden enviarme sus preguntas o cualquier consulta que ustedes puedan tener. Ese es el correo institucional y de igual manera pues tenemos el grupo de WhatsApp, tenemos el grupo de Telegram. Perfecto, ahí estamos para poder apoyarnos y mi principal objetivo es poder servirles. La semana yo les indicaba que es la semana número 2. Semana número 2. Y el tema para el día de hoy es el convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre. Vea, el tema es el comercio internacional, o sea, de un país hacia otro país o de uno hacia varios países, pero sobre qué comercio, qué clase de comercio de esas especies amenazadas de fauna y de flora silvestre. Su catedrático licenciado Samuel Javier Díaz, soy abogado y notario y me da mucho gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Así también les dejo este enlace para que ustedes puedan descargar el texto de la convención, el cual está en idioma español. Este enlace, pues ustedes ahí solo le dan doble clic y de manera inmediata pues van a estar descargando esta convención. Así que por medio de estos enlaces, pues usted puede accesar a la información, usted puede tener su documento allí a mano, a su disposición, en virtud de que son importantes para el desarrollo de la clase del día de hoy. Le quiero hablar acerca de algunas generalidades de este convenio, de esta convención. A la convención también se le denomina CITES por sus siglas in English. Eso, muy bien, por sus siglas en inglés. Muy bien. Es un acuerdo internacional, es decir,
que es entre gobiernos, es decir, que es entre varios estados. Varios estados se adhieren a esta convención y se obligan pues a cumplir cada una de las disposiciones que está en este acuerdo internacional, en esta convención. En el caso de esta convención, pues fue redactado como resultado de la resolución adoptada en Washington, D.C., el 3 de marzo del año de 1973. Por favor, acá la fecha pues, está equivocada, dice 1793, pero lo correcto es 1973. ¿Y por quiénes? Pues por los miembros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Pues es una organización a nivel internacional que busca la protección y la conservación de la naturaleza. Muy bien, seguimos con las generalidades. Este tipo de tratado, pues ya lo indicamos, es un tratado internacional, está depositado en la Organización de las Naciones Unidas. Esta organización pues está también su sede la tiene en los Estados Unidos de Norteamérica, pero en específico este tratado pues fue firmado en Washington, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuándo entró en vigor? En el año de 1975, aproximadamente pues 47 años más o menos, ya casi se va a cumplir 50 años de este tratado. ¿Cuántos países lo firmaron? ¿Cuántos países lo han firmado al momento de que estamos llevando a cabo esta clase? Pues son 183 países. ¿Cuántos países son miembros de la Organización de los Estados Unidos, la ONU? Son 193 países, es decir, que 10 países aún no se han adherido al cumplimiento, no han querido, pues cada uno de los estados pues tiene esa libertad, tiene esa soberanía de poder decidir cuándo entrar o por qué no entrar. Dada la variedad de países que se han obligado o forman parte de este tratado internacional, pues ha sido redactado en varios idiomas, tales como el inglés, el francés, el español, el chino y ruso. Este tratado contiene un preámbulo y 25 artículos. Está un poquito más extenso, está un poquito más amplio, ¿verdad? Vamos a ver sus generalidades el día de hoy y pues cuáles son los fines de la CITES, o sea, cuál es la finalidad de este tratado internacional. Vea, velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia. Quiere decir que a través del comercio que se pueda dar a nivel internacional, pues no se vayan a acabar estas especies. La idea de regularlo es porque todos los recursos, pues no hay recursos renovables y recursos no renovables. Y el problema es que los recursos no renovables, pues una vez se acaban, ya no los volvemos a tener. Y eso está pasando pues con el comercio, ¿verdad? Estamos hablando acá de un comercio legal, porque también existe un comercio ilegal y ese es pues 5 veces mayor que el comercio legal. El comercio ilegal pues es súper mayor. Entonces vamos con esta convención, lo que se busca es que ese comercio pues no se constituya en una amenaza para esas especies vayan a desaparecer. Ese es el fin de esta convención denominada CITES. Bueno, vamos a ir al preámbulo. En el preámbulo pues vamos a encontrar acá 5 elementos: un reconocimiento, una conciencia, luego un reconocimiento y luego pues el convencimiento de la urgencia de poder adoptar medidas apropiadas. Y seguramente usted debe tener ya ahí
eh, su información, eh, inicia este convenio con preámbulo, igual que nuestra Constitución Política de la República. Ustedes pues puedan verificar ahí en su Constitución que hay un preámbulo, ¿verdad? Y ahí pues se indican principios, se indican valores. Entonces, de igual manera, pues la convención tiene un preámbulo. Y ahí en el preámbulo, pues yo le indiqué, hay un reconocimiento. ¿Y qué es lo que se reconoce? Que la fauna y la flora silvestre de sus numerosas, bellas y variadas formas, pues constituyen un elemento irreemplazable de los sistemas naturales de la Tierra. Ese es el motivo por el cual los estados pues han estado trabajando al respecto. Por eso es que a nivel internacional pues ha cobrado relevancia el tema ambiental, el tema de flora y fauna, porque esos elementos se constituyen irreemplazables, ya no habrán otros con los que se puedan reemplazar. Entonces, ahí la necesidad de que deben de ser protegidas por esta generación y las generaciones que aún vendrán. Y ese es uno de los problemas, ¿verdad? Que si nosotros no cuidamos, si nosotros no protegemos, si nosotros no tomamos conciencia de que esos elementos son irreemplazables, que la madre naturaleza pues, nos exige a nosotros el poder cuidarla, entonces las generaciones futuras, ¿qué van a recibir? ¿Qué van a tener? Básicamente podemos decir que nada. Y ahí la importancia de poder cuidar, porque también las generaciones que vienen, pues también deben de conocer todo lo bonito que tenemos en nuestro planeta. También se hace conciencia, pues ha llegado a un nivel de conciencia a nivel internacional que el valor de la flora y la fauna pues crece. Vea, todo tiene un costo, todo tiene un precio. Ahora, el cuidarla tiene un precio, el protegerla tiene un precio. Y por esa misma protección, pues también surge el comercio ilegal, ¿verdad? Porque también se pagan altos precios por todas estas especies. Pero tenemos que nosotros darle ese valor estético, ese valor científico, ese valor cultural, y por qué no decirlo recreativo y económico también. También se debe de reconocer, los estados contratantes reconocen que los pueblos y los estados son y deben ser, vea cómo se indica, son y deben ser, o sea, está hablando de un presente y está hablando también hacia un futuro, los mejores protectores de su fauna y de su flora silvestre. Existe una responsabilidad hacia cada uno de nosotros de que debemos de proteger lo que nosotros tenemos, es de proteger y de cuidar lo que la naturaleza nos ha regalado. Mire qué maravillosa la naturaleza que nos permite poder convivir con ella, disfrutar de ella, pero lamentablemente el ser humano es el mayor depredador de la naturaleza. ¿Por qué? Porque no hemos tomado conciencia. Ahora, si nosotros tomamos conciencia de que necesitamos sembrar un arbolito, necesitamos cuidar los animalitos, pues se debe de proteger todo lo que tenemos en nuestro medio, pues de esa manera los vamos a cuidar. También se hace necesario, hay un reconocimiento de que se hace necesaria la cooperación internacional, es esencial. Recordemos que con la globalización, pues somos ciudadanos de todo un planeta Tierra. Todavía existen barreras, fronteras, pero al final de cuentas, nuestra casa común es la Tierra. Quizás unos en un continente, nosotros en otro continente, pero formamos parte del mismo planeta Tierra. Entonces, a nivel internacional debe existir cooperación, es decir, apoyo mutuo entre cada uno de los estados a fin de que el beneficio también sea colectivo. Porque ¿qué sentido tiene que usted cuide y en otro continente no están cuidando? O digámoslo al revés, imaginemos que ellos sí están cuidando, hablemos del continente
europeo, africano, asiático, ellos sí están cuidando y nosotros no, pues de alguna manera estamos perjudicando también. Entonces se hace necesario pues el tomar medidas inmediatas para que nuestras especies pues no vayan a desaparecer. Antes de pasar al siguiente artículo, pues voy a dejar acá un, un pequeño video donde podamos ver sobre las especies amenazadas de flora y fauna. Entonces, denme un momentito, ahorita se los voy a proyectar. El pangolín, un mamífero totalmente recubierto de escamas, es el animal más traficado del mundo. En partes de Asia, su carne es considerada un manjar, con clientes dispuestos a pagar hasta $1000 por el animal. Y sus escamas también son codiciadas por supuestas propiedades medicinales. Al menos una de cada 5 especies de vertebrados del mundo se compra y vende de manera ilegal. Hablamos al respecto con Santiago Bucaram, especialista en recursos naturales del Banco Interamericano de Desarrollo. El tráfico de vida silvestre se ve motivado más que nada por una creciente demanda en los países desarrollados. Los principales factores que afectan dicha demanda son el valor médico y afrodisíaco percibido de algunas de estas especies, el estatus que se puede derivar por poseer ciertas especies o ciertos productos derivados de algunos animales, por ejemplo, como es el caso del marfil que se obtiene de los elefantes, o algo que se llama las compras oportunistas, que son impulsadas por el deseo de poseer mascotas exóticas y plantas raras. El tráfico de vida silvestre, que genera unos $20.000 millones cada año, afecta particularmente al continente americano. Estados Unidos es uno de los mayores compradores y gran parte de la mercancía que adquiere proviene de los países con más biodiversidad del mundo, como Brasil, Colombia y Perú. Solo en 2019, el comercio de vida silvestre creció entre 40 y 60% comparado con las cifras de años anteriores, convirtiéndose así en una amenaza para la biodiversidad, pues este negocio contribuye a acelerar la tasa de extinción, que actualmente supera 1000 veces el promedio histórico. Entre los animales más afectados están los elefantes, los tiburones y los tigres. El número de tigres en hábitats naturales ha pasado de 100.000 individuos a 4.000 el día de hoy en menos de un siglo. Esto representa una disminución del 96% en la cantidad de tigres en hábitats naturales. Pero aquí viene lo interesante. Hay menos de 4.000 en hábitats naturales. Pero WWF, la ONG, hizo un estimado que en el patio trasero de los estadounidenses existen 5.000 tigres. En otras palabras, hay más tigres en los patios traseros de los americanos que en los hábitats naturales en donde pertenecen. Las laxas regulaciones estadounidenses han permitido la proliferación del negocio de felinos grandes en cautiverio en estados como Ohio y Oklahoma. Aunque la mayoría de estos animales nacen en criaderos locales, cuando crecen y se hace más costoso mantenerlos, aumenta el riesgo de que caigan en manos de criminales que vendan sus partes en el mercado ilícito. El comercio de vida silvestre también afecta a las comunidades locales de donde se extrae la flora y fauna. Por un lado, muchos de estos grupos dependen de la vida silvestre para su subsistencia, ya sea a través del turismo o del consumo de ciertos animales. Por otro lado, su situación de pobreza es a veces tan crítica que terminan colaborando con el tráfico a cambio de remuneraciones mínimas. Entrar en contacto de manera inadecuada con animales silvestres también puede resultar en la transmisión de enfermedades que típicamente no afectan a los humanos.
Según la Organización Mundial de Sanidad Animal, el 60% de las enfermedades que padecemos los humanos se han originado en los animales. Entre ellas se encuentran el SIDA, el ébola, el SARS y el COVID-19. Y el tráfico de especies incluso puede ser un riesgo para la seguridad nacional. Según el conservacionista Ivo Lichikowicz, este negocio suele ser dirigido por criminales con vínculos a organizaciones terroristas. El tráfico de cuernos, colmillos, escamas y otros productos de origen animal de alto valor se está convirtiendo en armas e infraestructura para actividades terroristas. Y esta ya se está manifestando en Europa, Estados Unidos, Asia y otras partes del mundo. Gobiernos y organizaciones en todo el mundo han establecido regulaciones para combatir el tráfico ilícito de especies. Pero la corrupción, los sistemas judiciales débiles y la poca colaboración entre países hacen que las protecciones impuestas se queden cortas. Necesita coordinación, aumentar la conciencia a lo largo de toda la cadena de suministro, fortalecimiento de las medidas de control, además protección y buena remuneración a los agentes de seguridad, a los agentes policiales que están encargados de controlar que esto no se dé. Y por sobre todo, el primer punto, llevar a las comunidades en donde se están haciendo la captura de estas especies, el desarrollo. Hacer que esta actividad ya no sea atractiva para ellos y darles alternativas de ingresos. También es crucial atender el problema de la demanda. Para esto es necesario educar a la población sobre los efectos nocivos de esta práctica, pues mientras existan compradores, será muy difícil erradicar el problema, y de lograrse, quizás ya sea demasiado tarde. Muy bien, hemos visto este reportaje y pues ahí está el experto en recursos naturales, ¿verdad? Explicándonos a qué se debe el comercio ilegal, y vemos nosotros que en los países pues más desarrollados es donde existen más compradores, y ese es el problema, ¿verdad? Siempre que existan compradores pues van a aparecer siempre los vendedores, y vemos que el consumo de estos productos pues, es lo que permite esa demanda, tanto como para medicina también se indica, pero es curioso que también es con fines afrodisíacos, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar al artículo número 1 de esta convención. Acá vamos a encontrar ciertas definiciones, por ejemplo, qué es una especie, qué es un espécimen, qué es lo que comprende el comercio y qué es lo que comprende pues la reexportación. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de especie? Pues básicamente nos referimos al conjunto de personas o de cosas semejantes entre sí por tener una o varias características comunes. Cuando estamos hablando de un conjunto, estamos hablando de determinado grupo, ¿verdad? En la convención CITES, ahí tenemos en el artículo número 1, pues ahí encontramos esas definiciones. Usted lo puede tener ahí a mano. Va a encontrar que especie, pues, significa toda especie, subespecie o población geográficamente aislada una de otra, no necesariamente que estén en un solo lugar. Pueden estar aisladas, pero se refiere a especie, subespecie o una población. Y cuando hablamos de un espécimen, en el caso de un animal, pues vamos a hablar acerca de aquellos
puede ser una parte de un animal, pues puede ser, se refiere espécimen a todo animal o planta que puede estar vivo o que puede estar muerto. Es decir, que la comercialización de estos, de la flora y de la fauna, pues puede ser animal o planta, como es flora y fauna, pero también puede ser vivo o muerto. Entonces vemos que puede ser una parte. En el caso de los animales, pues también hay un apéndice. En esta convención pues se hace mención al apéndice 1, apéndice 2, apéndice 3. Ahora, cuando hablamos de un espécimen, sea animal o planta, pues puede ser una parte, puede ser que puede ser fácilmente identificado, o sea, a qué especie pertenece. De igual manera, cuando es planta, pues puede ser una planta viva que puede ir en agua o puede ir con tierra, pero también se puede hablar de aquella especie que puede ir eh, en una parte, pues podemos decir que disecada, ¿verdad? Pero también es fácilmente identificable. Ahora, cuando hablamos de comercio, pues ahí en el comercio se hablan de tres cosas: de la importación y de la exportación y de la reexportación. ¿Qué es la importación? Pues traer al país un producto que está en otro país. Y la exportación es cuando vamos a enviar de nuestro país hacia otro lugar. Esa es la exportación. Y la reexportación significa la exportación de todo espécimen, pero que haya sido previamente importado. Es decir, lo importamos primero y luego de acá pues, se va a enviar hacia otro lado. Esa es la reexportación. Es decir, que no es una especie que sea nativa de un determinado lugar. Es decir, que viene de otro lugar. Dentro de la convención, en la literal E, también se incluye la introducción de un espécimen que puede ser procedente del mar. ¿Y a qué se refiere? Pues eso se refiere a cualquier especie que ha sido capturado en el medio marino fuera de la jurisdicción de cualquier estado. Recordemos nosotros que la jurisdicción de un estado pues se da en el ámbito geográfico, es decir, un determinado territorio, pero también en un espacio aéreo. También cierta cantidad de cuando termina el espacio de tierra a la orilla del mar, pues hay una medida allí dentro del mar donde un estado pues puede ejercer jurisdicción. Es decir, lo que le hemos denominado pues la plataforma continental. Es una medida pues a nivel internacional dentro de las aguas del mar donde un estado pues tiene su soberanía ahí. Pero acá nos dice que es fuera de esa jurisdicción, es decir, todo lo que sea procedente de alta mar. En alta mar, ahí un estado determinado ya no tiene jurisdicción. Entonces quiere decir que también no solamente estamos hablando de animales y plantas que se dan dentro del territorio, sino también todos aquellos que se pueden extraer o que pueden ingresar, que pueden estar en la marina. Dentro de este artículo número 1 también vamos a encontrar ciertos términos tales como la autoridad científica. También vamos a encontrar la autoridad administrativa. Estas autoridades, de alguna manera, pues, son órganos técnicos y también administrativos que van a ser designados por cada uno de los estados, es decir, cada una de las partes, para que cumplan una función específica, para que cumplan una determinada función que permita el cumplimiento del presente convenio. Por ejemplo, acá le indicaba la introducción procedente del mar, pues significa el traslado a un estado de especímenes capturados en el medio marino.
Y la autoridad científica pues atiende a la naturaleza de las funciones señaladas por la ley y los reglamentos a las entidades designadas como tales, que deben coordinar el cumplimiento de dichas funciones. Y cuando hablamos de un órgano científico, es un órgano pues que va a tener a su disposición todas aquellas herramientas para que permita pues encontrar o delimitar, o es decir, poder emitir un dictamen también que sea apegado a la realidad. Y vamos a ver que la autoridad administrativa pues también son tareas o son funciones que permite a quien las desempeña pues tomar decisiones por sí. Entonces, cuando hablamos de la administración, pues ahí estamos hablando de que hay funciones, que hay decisiones que se deben de tomar, y en este caso pues estamos hablando de que pueden ser las autorizaciones, mientras que la autoridad científica pues es bastante técnica. La presente convención CITES, está regulada por apéndices. Ya lo indiqué anteriormente que tenemos el apéndice 1, el apéndice 2 y también el apéndice número 3. Veamos el apéndice número 1. En el apéndice 1 se incluyen todas las especies en peligro de extinción. Todas las especies en peligro de extinción. Y vea lo que se menciona acá. El comercio en especímenes de estas especies sí se autorizan, pero solo bajo circunstancias muy excepcionales. Y eso es solo de carácter científico, o sea, solo para un apoyo científico, para ser estudiadas y para poder conocer bajo un análisis de estudio cómo es que se han desarrollado, cómo es que se pueden también preservar estas especies. Acá en el apéndice número 2, pues se incluyen especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse. ¿Por qué se necesita un control? Porque si no, pues van a tender también a desaparecer, se van a convertir en especies en peligro de extinción. Entonces, y en el apéndice número 3, en ese apéndice pues se incluyen especies que están protegidas al menos en un país. Es decir, que estas especies no pertenecen o no se encuentran en nuestros países, son específicas de algún país. Y es necesaria la asistencia de otras partes, o sea, que los otros estados puedan también apoyar para que su comercio pues se pueda controlar. Se indica también que los cambios en el apéndice 3 se efectúan de forma diferente que los cambios en los apéndices 1 y 2, ya que cada parte tiene derecho a adoptar enmiendas unilaterales. Voy a detenerme un momento por acá y les voy a compartir otro video acerca de estas especies o de esta convención. El comercio de ciertas especies silvestres, cuando es legal y sustentable, puede fomentar la conservación y beneficiar a las comunidades locales. Pero por otro lado, ¿sabías que la caza y el comercio ilegales de vida silvestre pueden amenazar la supervivencia de algunas plantas y animales? Tomemos el ejemplo de esta niña. Recibió de cumpleaños una increíble tarántula con anillos rojos en las patas. Es una Brachypelma smithi.
mejor conocida como la tarántula mexicana de rodillas rojas. Sus papás la adquirieron en una tienda local de mascotas por $250. La tienda, a su vez, la compró a un importador de ejemplares de vida silvestre que la adquirió de un exportador. El exportador compró las tarántulas a un precio muy bajo a una persona que de manera ilegal las recolecta directamente de su medio silvestre. Cada año, tarántulas braquipelmas se exportan ilegalmente de Canadá, Estados Unidos y México hacia otros países. Los 3 países contribuyen a la desaparición de las tarántulas en su hábitat natural. La buena noticia es que el comercio de las especies incluidas en el apéndice 2 de las CITES, como las tarántulas braquipelma, puede y suele ser sustentable, además de ofrecer un importante medio de vida para muchos. Ello sucede cuando el comercio se realiza en el marco de operaciones responsables de reproducción en cautiverio. ¿Qué es el apéndice 2 de las CITES? La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, es un acuerdo multilateral para proteger plantas y animales amenazados y en peligro de extinción. Si bien las plantas y animales silvestres que incluye el apéndice 1 de las CITES no deben comercializarse, el apéndice 2 consiste en una lista de especies que no están en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse para evitar prácticas incompatibles con su supervivencia. El comercio lícito, trazable y sustentable de las especies incluidas en el apéndice 2 de las CITES puede contribuir a garantizar su supervivencia y crear oportunidades económicas para las comunidades. Para ello, la CCA fomenta el comercio sustentable de 4 categorías de especies de América del Norte, incluidas en el apéndice 2 de las CITES: tiburones, tarántulas, tortugas y especies maderables. ¿Cómo puedes contribuir a que el comercio de estas especies sea más sustentable? Infórmate. Compra solo con vendedores que puedan comprobar el origen lícito de sus mascotas. Investiga en línea y aprende sobre el estado de conservación de tus especies favoritas. Para obtener más información, visita nuestro sitio web. Muy bien, hemos visto sobre los apéndices número 1 y número 2. Como le indicaba en el apéndice 1, pues el comercio pues, no está autorizado. En el apéndice número 2, ahí ya se regula. Y el apéndice número 3 son para aquellas especies que existen en un solo país, pero se pide el apoyo acerca de que estas especies no tiendan a desaparecer. Agradezco también que hayan compartido ahí en el grupo pues el convenio de CITES, y ahí pues ustedes pueden darle seguimiento a este convenio. También en el artículo 1 yo les mencioné que ahí se indica acerca de la autoridad administrativa, y acá se nos dice en esta presentación que es un órgano de gestión nacional. Uno, al formar parte de esta convención, pues se obliga de alguna manera de poder nombrar autoridades administrativas y autoridades científicas. Ahora, esta autoridad administrativa pues se va a encargar de aplicar la convención en cada país. Entonces le va a corresponder a la autoridad administrativa pues tener el desarrollo y la aplicación de esta convención. En particular también es el único órgano competente para conceder permisos o certificados en nombre de esa parte. Podemos indicar, pues así como aquí en Guatemala, pues aquí se indica permisos o certificados, podemos decir que son licencias también, ¿verdad? Para poder comercializar estas especies.
Y aunque una parte, según la convención, pueda designar más de una autoridad administrativa, pues se debe nombrar aquella responsable de la comunicación entre otras partes y la secretaría de esta convención, ¿no? Para aclarar. Aquí en Guatemala, pues tenemos la ley de áreas protegidas y su reglamento. Y en el artículo número 73, ahí vamos a encontrar todo lo relacionado a la autoridad administrativa del CITES. Veamos también lo que es la autoridad científica. Y acá se menciona que la autoridad científica CITES es un órgano asesor científico. Vea acá, o sea, ya tiene un nivel, pues, de educación, es un nivel ya pues, técnico elevado, que permita pues proporcionar el asesoramiento técnico y científico a la autoridad administrativa. Con prueba científica, entonces puede emitir su dictamen hacia la autoridad administrativa, porque recordemos que la encargada de administrar la convención es la autoridad administrativa y ella es la que va a tomar decisiones. Pero para la toma de decisiones, pues tiene que tener el asesoramiento correcto. ¿Quién se la va a brindar? Pues la autoridad científica. Y se encarga de proporcionar asesoramiento técnico y científico a su autoridad administrativa, en particular sobre si la exportación o la introducción procedente del mar de un espécimen será perjudicial para su supervivencia en el medio silvestre de la especie en cuestión. Es decir, que tiene una gran responsabilidad, porque al emitir su dictamen, pues lo que va a buscar es que no se perjudiquen las especies. Una parte, pues puede designar más de una autoridad científica, y en el caso aquí de Guatemala, pues también se emiten los certificados fitosanitarios. ¿Y qué son estos certificados? Pues es un documento probatorio de la condición de salubridad en que se encuentran determinados productos vegetales que serán sometidos a comercio internacional. Entonces vemos acá que también los vegetales están bajo un control internacional, porque se debe de cuidar lo que está saliendo del país, pues igual no se vaya a extinguir. Aquí en Guatemala el certificado fitosanitario pues es extendido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, más conocido como el MAGA, ¿verdad? Muy bien, y vamos a hacer alguna recapitulación. En el apéndice número 2 el comercio está totalmente restringido. Está totalmente restringido su comercio, y en el apéndice número 2 pues incluyen especies no necesariamente amenazadas, pero cuyo comercio se debe de controlar. Muy bien, y pues aquí hay unos ejemplos. En el apéndice número 3 pues se necesita cooperación más una regulación. Bueno, antes de pasar a los permisos, quisiera que pudiéramos, voy a intentar acá ponerles alguna información acerca de Guatemala. No solamente vemos nosotros que en otros países, sino que también aquí en Guatemala, pues lamentablemente se da el comercio ilegal. Denme un momentito, voy a... Bueno, permítanme un momento. Ahorita voy a buscar acá la información para podérsela trasladar.
a veces decimos, bueno, en otros países o animales que de igual manera en Guatemala se ha dado, entonces eso es lamentable, ¿verdad? Y lo más triste es que es un comercio ilegal aquí en Guatemala que se ha dado y ahorita se los voy a compartir. La segunda entrega de este reporte especial que le estamos brindando a usted, en donde conoceremos detalles muy importantes. Sobre todo, le presentamos datos y reacciones sobre los hallazgos que encontraron nuestros reporteros en el mercado El Guarda. ¿Y de esos jaguares nunca han traído ustedes? Bien, pero solo para entregar en el... Ah, ya. ¿Y esos en cuánto? Ah, pero eso sí no lo podría tener en mi casa. Esos quieren papeles y lugares así como... Más grandes. ¿Y esos en cuánto salen? En 2,000 también. Ah, pero cachorritos sería grande. Sí, los grandes no traen, no sé qué. Sí, porque si no imagino. 4,000. Imagine usted tener a un jaguar en su casa, un felino acostumbrado a la vida silvestre, especie que ha sido masacrada por su piel o simplemente para permanecer encadenado como exposición. Esta es la realidad que muchos animales silvestres viven día a día. En el mercado El Guarda, en la zona 11 capitalina, usted puede observar cómo el tráfico animal se da a la vista de todos. ¿Pero usted tiene alguna duda de esto? Un grupo de personas defensoras del bienestar animal realizaron una investigación similar constatando que efectivamente el tráfico de animales silvestres está acabando con las especies en peligro de extinción. Es cierto que vienen jaguares, vienen pumas. Aquí en Guatemala tenemos muy pocos pumas y las personas que los cazan matan a la mamá y se quedan con los cachorros. Los venden en tan solo 2,000, 3,000, 4,000 quetzales. Tenemos la venta ilegal también de tigres. Cierto, no es esa es una fauna exótica que entró aquí a Guatemala, pero si está en Guatemala son guatemaltecos. Se criaron aquí, nacieron acá, ya pertenecen a una fauna guatemalteca. ¿Cómo va a ser eso que van a pedir en una venta? Piden lo que son $25,000 por venderte un tigre de Bengala. Animales que son encargados como cualquier producto. Con un adelante en efectivo pueden arrebatar de su hábitat natural a cualquier ser vivo. Incluso se habla de una red de tráfico internacional. Según datos del CONAP, esta actividad ilícita se posiciona en el 4º lugar de las industrias criminales que operan en el país. Igual ahorita, mire, pues ahorita ellos van a hacer su viaje ahorita al mar. Si ustedes prefieren algo, pues todavía les puedo ir al mar. Sí. Yo del mar, así algo de anticipo para ver qué animales ustedes. En un lapso de 8 a 15 días, los prisioneros son traídos a la capital. Ahora le contamos el método utilizado para el transporte y entrega. Existen criaderos en Guatemala y algunos otros matan a los padres, a la madre en el campo, en áreas silvestres y los traen a la ciudad, a la venta a los mercados, en envases de aguas gaseosas de doble litro o en hieleras, en cajas de plástico con muchas cosas encima y según se sabe hay 9 de cada 10 animales que vienen al comercio pues murieron y este último que viene regularmente muere porque viene en condiciones deplorables o sin los nutrientes que debería haber recibido de la madre. Y muchas personas saben en los mercados no se pueden tener esta clase de animales, lo que los comercializadores de la vida silvestre hacen es buscar alquilar algún cuarto o alguna casa en las cercanías de los mercados para cuando ellos encuentran un cliente que está interesado en una de esas especies, entonces ellos lo sacan de esos lugares y ya buscan un punto neutral para poderlo entregar. Incluso esta situación puso en alerta a la Policía Nacional Civil.
Policía Nacional Civil, de acuerdo a esta denuncia, inmediatamente ya tiene el trabajo de investigación a través de la División de Protección a la Naturaleza, información que está trabajando ahora con el Ministerio Público para poder venir y ubicar a estas personas que están ofreciendo vida salvaje a distintos costos. Y acá pues también es importante mencionarlo, ¿verdad? Si ellos exigen una cantidad de dinero de inicio, seguramente usted va a ser estafado. Va a ser estafado porque es imposible que ellos traigan ciertas especies de animales a este sector. Pero igual es el llamado a los guatemaltecos a no participar de esto, y también es importante mencionar que la investigación ya inició con otras instituciones por parte de Policía Nacional Civil para capturar a responsables que se estén dedicando a esta clase de ilícitos. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas es el encargado de conservar la biodiversidad del país. Sin embargo, intentamos buscar la postura oficial de esta entidad, pero lo único que recibimos fueron datos de la Unidad Metropolitana, explicando el castigo que las personas traficantes de animales podrán recibir de ser identificadas. Con la ley de áreas protegidas, tenemos como en el artículo 81 bis, atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación. Cualquier persona que sin contar con licencia otorgada por el CONAP venda, comercialice, transporte animales silvestres, tendrá una sanción con prisión de 5 a 10 años y multa de 10,000 a 20,000 quetzales. Lo mismo para aquellas personas que trafiquen ilegalmente fauna silvestre, que es específicamente en el transporte. También serán sancionados con prisión de 5 a 10 años y multa de 10,000 a 20,000 quetzales. Durante semanas estos seres pasan hambre, viviendo en una realidad que no buscaron. Su único pecado es poseer un plumaje llamativo o una piel deseada por miles de personas que no se imaginan el martirio que viven estando en cautiverio. Lamentable, pero cierto, ¿verdad? En Guatemala también se ha estado dando. Qué bueno que ya nuestras autoridades pues están tomando cartas en el asunto, y vemos ahí que esto es exponerse a sanciones penales en virtud de esta práctica. Entonces, todo debe de estar dentro de lo que es legal, dentro de la legalidad, porque todo aquello que está fuera de la legalidad pues se constituye en una conducta incorrecta y castigada y penada por la ley. Es decir, que la misma sociedad pues no lo considera correcto. Y mencionó ahí la presentadora, la entrevistada, que es el CONAP, pues quien emite la licencia. Vamos a verificar acá al respecto acerca de los permisos y de los certificados que debe existir en relación al comercio internacional de estas especies. Estos documentos se extienden para que se considere que está autorizado el comercio. Hablamos de exportación, importación y de reexportación de las especies que están reguladas dentro del marco de esta convención CITES. Por ejemplo, los artículos 4 y 5 del texto de la convención pues citan que el comercio internacional de cualquier espécimen de una especie incluida en apéndices de CITES 2 y 3 pues requerirá la previa concesión y presentación de un permiso de exportación, importación o un certificado de reexportación. Ahora, estos permisos pues llevan un procedimiento, llevan un trámite, como todo trámite, ¿verdad? Siempre van a llevar un proceso a fin de que puedan satisfacerse todos aquellos requisitos, tanto técnicos como legales, que estén dentro de la normativa de la regulación nacional. Y en este caso pues vamos a ver un poco acerca de lo que es de lo forestal también, y dentro de ellas pues tenemos estas instituciones aquí en Guatemala. Tenemos el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el CONAP,
También tenemos el Instituto Nacional de Bosques. Todas las áreas protegidas las administra el INAH y pues también se le pueden conceder a ciertas instituciones. Ahora, el Instituto Nacional de Bosques, como su nombre lo indica, pues ellos ven todo lo relacionado al bosque de Guatemala. Otras instituciones como el MAGA y la SAT también son importantes. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pues vimos que se expiden los certificados fitosanitarios y allí se determina cuáles son las condiciones o la salud vegetal, tanto de los productos que salen del país como también de aquellos que entregan, porque eso también es importante, verificar la salud vegetal de estas especies. ¿Y la SAT qué tiene que ver? Bueno, como estamos hablando de comercio, entonces se deben de cancelar, se deben de cumplir con ciertos derechos arancelarios, tanto de importación como de exportación. Entonces, es a través de la Superintendencia de Administración Tributaria, pues, que se van a establecer los montos a cancelar en cuestión de tributos, en cuestión de impuestos que se deben de cancelar tanto con la importación como de la exportación. Y vamos a ver cuáles son las características de estos permisos. Y acá pues voy a tomar específicamente lo que es de la materia forestal, ¿vieron? Acá lo que se indica es que es en el Departamento de Manejo Forestal del CONAF, ahí donde se emiten estos permisos o estos certificados. Y ahí en este departamento, antes de la emisión de un permiso, de un certificado, pues se le va a hacer una revisión, habrá un análisis de toda la documentación que sustente, que sea razonable y pueda emitir el dictamen favorable para que el origen del producto, pues, no solamente sea lícito, o sea, no solamente que sea a través de los medios legales, sino que también procede de medios sostenibles. Y cuando hablamos de los medios sostenibles, estamos indicando que es toda aquella actividad que el ser humano desarrolla para poder generar estas plantas, por ejemplo, o todo lo que es maderable, poderlo desarrollar, poderlo cuidar y al final puedes obtener un producto que permita pues ya su comercialización. Y se busca pues que no se pongan en riesgo todas las especies que están en la convención. Así también pues se indica que todo esto pues es un proceso a través ya automatizado que a través de las distintas instituciones, en este caso del CONAF, pues se permite una mejor agilidad en el servicio que se presta a la población o a los que van a exportar específicamente, ¿verdad? Luego de la emisión del dictamen, es la autoridad científica de flora maderable ante la Convención CITES quien revisa y avala el proceso para luego trasladarlo a la autoridad administrativa CITES para su aprobación. Recordemos que la autoridad administrativa es la que toma la decisión con base al dictamen de la autoridad científica si es procedente la importación o la exportación. Así también la autoridad administrativa, con base al dictamen, pues autoriza mediante una firma y un sello. Es normal, ¿verdad? Ahí publicado, ahí firmado, para demostrar que está dando su aval. O sea, eso significa que la documentación, ya tiene documentación y el análisis científico está correcto y que todo es legal y que es sustentable. Así también estos permisos pues van a llevar una estampilla de seguridad, van a llevar un estilo timbre, ¿verdad? Y pues ahí sobre la misma estampilla pues va a ser firmada y sellada con el fin de evitar su reutilización. Eso es igual como los timbres en los diferentes documentos que un notario, ¿verdad? Realiza, le estampa su sello
a fin de que ya no sea reutilizable esa estampilla. De igual manera acá, pues, se hará la anulación, así es como se le conoce, se anulará la estampilla, es una formalidad, ¿verdad? Luego, para el proceso de exportación, importación y reexportación, pues el usuario, es decir, el responsable que está a cargo de este proceso de importación o exportación, pues va a recibir el original del permiso. Luego pasará una inspección física y la cual solicitará al CONAP con base en el procedimiento detallado en el presente manual. El permiso certificado CITES deberá ser sellado y firmado por el inspector del CONAP que haya realizado la verificación física. Es decir, que también habrá una persona que está viendo, que está observando, que está revisando que todo sea conforme a los documentos presentados. Vamos a ver el formato oficial que tiene esos permisos. Pues se encuentra dividido en 4 partes. ¿En cuántas partes? En 4 partes. El formato, la hoja, el documento va a estar en 4 partes. Cada una con un color diferente para facilitar la identificación. Esto es pura formalidad, ¿verdad? Cada país se indica que puede presentar variaciones de este formato, pero la información presentada en el documento deberá ser la misma. La forma que cada uno de los países adopte es irrelevante. Lo que sí es relevante es la información que la convención solicita. Esa sí tiene que ser así como la convención lo ha establecido. Vamos a ver cuáles son esas características para el caso de Guatemala. Bueno, dijimos que hay 4 partes y acá en la primera parte vamos a encontrar la casilla número 1 y la casilla número 2. Esa es la primera parte. En la primera parte, pues, debe de contener el logotipo de las CITES. Yo ahí lo tuve en pantalla al inicio, donde le dije que pueda descargar la información. Ese es el logotipo de la convención CITES y el nombre completo de la convención, así como se establece en el documento, así debe el documento de la convención, ¿verdad? Así tiene que estar en cada certificado o en cada permiso. Y veamos que en la casilla número 1, pues ahí se va a marcar si es exportación o reexportación. También es de hacer mencionar que el certificado pues debe estar numerado por la autoridad administrativa. Es decir, que esto está sujeto a un control. Por eso es que van numerados, porque es necesario el estricto control de lo que está saliendo o ingresando al país. En la casilla número 2, los especímenes deben entrar al país antes de la fecha de vencimiento que consta en el permiso. Importante, eso es como los productos que compramos, ¿verdad? Ahí en el empaque, en el envoltorio, pues tienen una fecha de vencimiento. Y cuando esa fecha pues ya se ha superado, pues uno ya no consume ese producto, ¿verdad? Porque ni modo, ya hay un riesgo. Y de esa cuenta, pues igual sucede acá con este certificado, pues se indica que si ya la fecha pues, expiró, pues ya no puede ser aceptado. Vamos a la casilla número 3, a la casilla número 5, pero esa es la segunda parte. Aquí vamos a ver el timbre o la estampilla de seguridad. ¿Cómo debe estar esta estampilla? Pues anulada. ¿Y cómo se va a saber que esté anulada? Con la firma y con el sello de la autoridad administrativa. En el caso de los notarios, sus timbres, ¿verdad? Va a llevar estampado el sello del notario. Otras veces también, no sé si ya están llevando notariado, pero ahí se les enseña a los estudiantes, que la ley así lo establece, que también pueden trazarse una línea sobre el timbre, y otras veces pues igual perforando los mismos. En este caso no. En este caso lo que se indica es que va a llevar la firma y el sello de la autoridad administrativa.
También debe de contener el nombre y la dirección de la autoridad administrativa de cada país. Y veamos en la casilla número 4. El destinatario del embarque debe encontrarse dentro del territorio nacional. Es decir, que el envío fue específicamente para el territorio hacia donde está yendo la embarcación. También en la casilla número 5, la información del titular del permiso debe contener nombre, identificación, dirección y país. Es decir, una información general y básica acerca de quién es la persona titular de dicho permiso. Hay que conocer, se va a conocer quién es el que está importando o quién está exportando estas especies. Entonces, va a estar plenamente identificado con su nombre, con el documento que se identifique, también cuál es su dirección y a qué país pertenece. Vamos a ver la casilla número 7 a la número 12. En estas casillas, dice, el inspector de embarque debe corroborar que todos los datos sean coincidentes, que concuerden con lo que está entrando o saliendo del país en el embarque. Hay que corroborar que la especie y su estatus CITES, así también el volumen autorizado, procedencias y fechas de acuerdo a cada casilla. Esto, pues, yo le indicaba, pues es casi que una inspección, ¿verdad? Porque aquí dice el inspector, o sea, es aquella persona que va a ir a verificar, va a ir a corroborar que la información sea coincidente con lo que está viendo físicamente. Vamos a la parte número 4, es decir, la última parte de este documento. Ahí tenemos de las casillas número 13 a la número 16. Y en la casilla número 13, pues se indica el lugar y fecha de emisión y tener la firma y sello original de la autoridad. Es decir, que no se va a presentar un documento, pues una fotocopia, una copia, sino que debe ser el original. En la casilla número 14, el inspector de embarques deberá verificar todas las cantidades reales importantes. Estas deben ser iguales o menores al volumen autorizado. De ninguna manera mayor, porque si no ya el certificado pues no es el correcto. La cantidad de especímenes exportados debe aparecer en las casillas apropiadas. Muy bien. En la casilla número 15 se debe constatar que el puerto de importación indicado sea el mismo por donde ingresó el producto. Así también el número de unidades, fardos, bloques, cajas o recipientes. El número de conocimiento del embarque o el de la carta aporte aéreo debe constar en esta casilla. Bueno, esos ya son documentos que se revisan mucho en la aduana, ¿verdad? Bueno, la casilla número 16 debe ir firmada por el agente de aduanas que realizó la inspección y contenga el sello oficial que se utiliza para validar la información. Bueno, es decir, el vista de la aduana tiene que marcar ahí con su firma, validando si está ingresando o saliendo, está correcto lo que está ahí. Ahora, una nota importante es que todas las casillas que no se hayan utilizado deben estar anuladas de alguna forma. Muy bien, vamos a ver en la Constitución Política. Yo siempre le he indicado que usted pues busque debe tener a mano su Constitución. Vamos a proyectar acá el artículo 64 y el 97 de la Constitución. Denme un momento.
Un momento, ahorita le voy a compartir la Constitución Política en su artículo número 67. Usted ahí, teniendo la Constitución a mano, pues de igual manera también puede apoyarme ahí, puede consultar su material, puede consultar su Constitución. Mientras me da un momento para que yo aquí se la pueda compartir. Un poco extensa aquí. Ya. El artículo 64, perdón. Muy bien, acá pues ya está en sus pantallas el artículo número 64 de la Constitución. ¿Y qué es lo que nos indica la Constitución en este artículo? Pues nos indica que se declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la nación. El Estado fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son inalienables. Y luego nos dice que una ley garantizará su protección y la de la fauna y de la flora en ellos existentes. Entonces vemos acá cómo constitucionalmente, pues, nuestra Constitución claramente indica que se declara de interés nacional y menciona la conservación, la protección y también el mejoramiento. Y sobre todo que el Estado pues, es el que va a fomentar la creación de los parques nacionales. Ahora vamos a ver el artículo número 97. Ahora voy a avanzar un poco y vamos a darle lectura. Bueno, ya voy llegando, ya estoy cerca. Muy bien, el artículo 95, el artículo 97. Muy bien, acá, medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional, mire, esta palabra que está acá, están obligados, ahí no es una recomendación, no está de acuerdo, de una vez hay una norma imperativa acá, que dice que tenemos la obligación. Pero mire, pues está el Estado, las municipalidades y los habitantes. O sea, el Estado, como número uno, el gobierno local, que es a través de las municipalidades, y los habitantes. Ahí entramos todos y estamos obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico, con el fin de que de prevenir la contaminación del ambiente y mantener un equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua se realicen racionalmente, evitando su depredación. Pues
Aquí hemos visto cómo de una forma imperativa se le exige al Estado, el mismo Estado pues se obliga de que es necesario la conservación, la protección de nuestros recursos, pero también todos los habitantes del país estamos obligados. Entonces no solamente que lo haga el gobierno, ¿verdad? No que lo haga el alcalde, que lo haga, ahí él tiene el personal para que lo haga. No, todos los habitantes estamos con la obligación de poder cooperar, apoyar, para que nuestros recursos pues no sean depredados, no sean extintos. Bueno, también le tengo aquí en esta presentación el decreto 63-79 del Congreso de la República de Guatemala. Mire, pues ya es un decreto del año 79. Y mediante este decreto se aprobó el convenio, sobre el comercio internacional sobre las especies de flora y fauna. Es decir, que mediante este decreto se convierte también en una normativa de observancia dentro del territorio nacional. Entonces, el decreto abarca su aplicación dentro de nuestro territorio, dentro de lo que Guatemala ejerce jurisdicción. Pero, ¿de dónde vino? Bueno, de un convenio internacional. Entonces, todos los convenios internacionales aceptados y ratificados por Guatemala van a tomar vigencia también mediante un decreto dentro de nuestro territorio. Y cuando se declara ese decreto aquí en Guatemala, cuando se publica, ¿verdad? Entonces se da a conocer a todo el público y toma vigencia, entonces se convierte en una ley de observancia dentro de nuestro territorio. Bueno, también le quiero llevar al artículo 4-89 de la Ley de Áreas Protegidas y sus reglamentos. En esta Ley de Áreas Protegidas, en el artículo número 73, ahí encontramos la autoridad del CITES. El secretario ejecutivo representa la autoridad administrativa del convenio. Está facultado para designar las autoridades científicas que consideren pertinentes y los mecanismos que mejoren el funcionamiento. Miren, pues acá está hablando del Consejo Nacional de las Áreas Protegidas, que hay un secretario ejecutivo que es el responsable, y dice también la legislación nacional que a él se le está delegando esta responsabilidad para que represente ante el convenio CITES, él se constituya en la autoridad y él tiene la facultad, aquí la misma ley le está otorgando esas facultades para que pueda designar las autoridades científicas. Entonces vemos que es una atribución de él el poder designar la autoridad científica. Y veamos acá, en el artículo 90 del Acuerdo Gubernativo 759-90, y específicamente en el artículo 91, ahí vemos las autoridades científicas, o sea, todo tiene un fundamento legal. Las autoridades científicas, el secretario ejecutivo podrá hacer los nombramientos de las autoridades científicas del convenio CITES. Asimismo, podrá designar una autoridad en las regiones que estimen conveniente. Es decir, que él va a considerar si es necesario designar regiones, por ejemplo en el Petén, que es una región muy grande, pues él va a tomar la decisión, pero no solamente el Petén, porque también hay otros departamentos que son bastante grandes, entonces se puede designar más autoridades. Pero le corresponde al secretario ejecutivo hacer esos nombramientos. Bueno, y aquí nos vamos a ir ya al artículo número 10 de la convención.
Y, y les dije que esta convención tiene 25 artículos, pero hemos ido avanzando los más relevantes y hemos llegado al artículo número 10, y acá se regula lo relacionado al comercio con estados que no son parte de la convención. Se recuerda que había unos, bueno, aquí la mayoría de estados pues ya formaban parte, pero no en su totalidad. Pero en los casos de importaciones o de reexportaciones a estados que no son partes de la presente convención, deja ahí la posibilidad para que los estados partes puedan aceptar, en lugar de los permisos y certificados mencionados en la presente convención, aquellos documentos comparables que conformen sustancialmente a los requisitos de la presente convención, tales como permisos y certificados, siempre que hayan sido emitidos por las autoridades gubernamentales competentes del Estado, no parte en la presente convención. Es decir, si en determinado momento se hace necesario poder importar o exportar hacia un estado que no forma parte, pues la convención da esa opción, tiene esa flexibilidad de que si no están los certificados conforme a la convención, pues se van a aceptar aquellos documentos que se asemejen, pero que hayan sido emitidos por las autoridades gubernamentales competentes respectivas dentro de sus propios estados. Y el artículo número 11, vemos acá las conferencias de las partes. Cuando nos referimos a las conferencias de las partes, nos referimos a aquellas reuniones que serán convocadas por parte de la Secretaría de esta convención para tratar aquellos temas que sean relevantes en relación a esta convención. Entonces, podemos decir que las conferencias son todas aquellas reuniones que se harán posteriormente desde que se firmó esta convención. Y acá pues la Secretaría es la que hará la convocatoria para que se puedan reunir y puedan tratar los temas. Acá se menciona que la Secretaría pues convocará reuniones ordinarias de la conferencia por lo menos una vez cada 2 años, a menos que la misma conferencia pues haya decidido otra cosa. Y también hay reuniones extraordinarias, eso es así, ¿verdad? Normalmente que hay reuniones ordinarias, reuniones extraordinarias, pero que sean relevantes. Y el artículo número 3 pues nos dice acerca de la Secretaría. Y pues va a ser un órgano creado mediante esta misma convención. Dentro de sus funciones, pues lo que le corresponde es organizar las conferencias de las partes y prestarle los servicios. O sea, es decir que habrá un personal administrativo responsable para llevar a cabo todas estas conferencias. Es decir, será un apoyo entre sus funciones, pues organizar, ¿verdad? Y brindar todo el apoyo. Veamos el artículo número 18, arreglo de controversias. Cualquier controversia que pudiera surgir entre dos o más partes con respecto a la interpretación o aplicación de las disposiciones de la presente convención será sujeta a negociaciones entre las partes. Miren, como primer mecanismo encontramos que hay una negociación entre las partes. O sea, si surge, yo lo interpreto de una forma, otro está de otra forma, entonces no hay ponerse de acuerdo, pues vamos a negociar. Eso es lo que dice la convención, hay que negociar. Ah, bueno, pero si esa controversia no se puede a través de la negociación, entonces por un consentimiento mutuo pues se va a someter al arbitraje. Ya cuando estamos hablando de un arbitraje, pues estamos hablando que aquí de una vez designa en especial a la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. Es decir,
aquel centro de arbitraje que conoce ya de controversias entre estados. Y recordemos que cuando las partes así voluntariamente se van a someter a estos tribunales, pues tienen que tomar obligatoriamente pues la decisión que tome el tribunal de arbitraje, pues lo deben de cumplir. Entonces, vemos acá que las controversias primero se arreglan mediante la negociación, y si eso no sucede, pues mediante el arbitraje. Y pues aquí tenemos la firma de esta convención. Bueno, lo que pasa es que ha tenido pues sus modificaciones y se ha firmado en Washington también como en Suiza, en la ciudad de Bern. Muy bien, y ya el artículo 23 pues menciona de las reservas, y la reserva pues acá lo menciona, se entiende por una declaración unilateral, o sea, una sola parte, al firmar o ratificar o aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese estado. O sea, cuando lo va a firmar y crea reservas es porque dice esto y esto yo no quiero que sea aplicable o no me voy a ajustar a eso. Tiene derecho también. Y también el artículo número 24 se menciona de la denuncia de este convenio. Y cuando hablamos de la denuncia, yo siempre lo he dicho para tratar de que sea más práctico que se nos quede, la denuncia aquí equivale a la renuncia que hace un Estado de un tratado internacional. Es decir, que de manera unilateral toma la decisión, manifiesta su intención de que ya no va a ser parte de este tratado. Entonces, para que se le quede más práctico, la denuncia de un tratado equivale a la renuncia. O sea, yo renuncio a este tratado, yo ya no quiero formar parte, y también se considera dentro de los derechos que le corresponde a cada uno de los firmantes. Bueno, entonces ya el número 25, pues ahí ya más que todo solo habla de las firmas. Entonces, de esta manera es como hemos concluido el día de hoy, y vamos a pasar a las preguntas de estudio de la presente semana. Y dentro de esas preguntas tenemos la primera, que es especie. Ahí lo va a encontrar usted en el convenio, que es autoridad administrativa, que es autoridad científica. Y aquí en Guatemala específicamente, ¿quién es la autoridad administrativa para las ciencias? Ahí lo va a encontrar usted en la ley. Y también, como última pregunta, ¿quién nombra las autoridades científicas en Guatemala? Muy bien, de esta manera, pues, quiero agradecer a cada uno de ustedes su amable atención a la clase del día de hoy. Y, pues, les deseo que tengan un feliz día. El resto que falta, pues, disfrútenlo, aprovechenlo, descansen si es necesario, o si así debe ser. Y, primero Dios, pues, nos encontraremos en nuestra próxima sesión. Que tengan muy buenas tardes y hasta luego.